Una de las unidades de física muy importantes es la resolución de circuitos eléctricos. Básicamente, el circuito eléctrico se resuelve aplicando la ley de Ohm, o sea, BIR. Voy a escribirla acá, a ver si me permite esto. O sea, el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, BIR. ¿Tá? Siempre se tienen dos datos, el voltaje y la corriente, y despejamos R, o tengo el voltaje y tengo R y despejo la corriente. Hacen pasajes de término. El problema consiste básicamente en que el docente nos acerca un circuito eléctrico como este que estoy señalando acá. Y el problema a resolver es que esos circuitos en general tienen muchas resistencias. Hay dos tipos de resistencias que tenemos que solucionar: las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Vayamos por las primeras. Este circuito presenta tres resistencias en serie: R1, R2, R3. En cada una se indica el valor: 10 ohm, 5 ohm, 15 ohm, que es la unidad, digamos, de resistencia. Bien. Y acá nos indica el voltaje. Entonces tenemos el voltaje y tenemos tres valores de resistencia. Si nos quisieran preguntar, por ejemplo, se me ocurre un problema, ¿cuál es la intensidad de corriente? Necesitaríamos sacar la resistencia equivalente. ¿Qué significa? Estas tres resistencias, condensarlas en una sola resistencia, o sea, en un solo valor de R. Así se nos facilita la búsqueda del I, teniendo V, que vale 6 volts, teniendo el valor de esa única resistencia, que se llama resistencia equivalente, que es como condensar estas tres resistencias en una sola, en una resistencia equivalente. Ahí podríamos entonces obtener el valor de I. Bien, estas tres resistencias están en serie. Es el caso, digamos, más sencillo. ¿Por qué uno observa que estas resistencias están en serie? Pues bien, imagínense que la corriente eléctrica que viene por acá, voy a hacer el láser mejor, si no hago lío, que la corriente eléctrica que viene por acá y hace así, ¿sí? Los electrones. Imagínense qué es una corriente eléctrica. Es como esa maratón de Nueva York, cuando la cámara está arriba y salen miles y miles y millones de personas corriendo, todos para el mismo lado. Bueno, si las personas las comparáramos con electrones, serían millones y millones de electrones todos corriendo para el mismo lado, como en una maratón. Eso es una corriente eléctrica. Entonces imagínense todos estos electrones corriendo para acá. Atraviesan la resistencia 1 todos juntos. Siguen, atraviesan todos juntos la resistencia R2. Siguen, atraviesan todos juntos la resistencia R3 y llegan acá. Como todos juntos atraviesan la R1, la R2 y la R3, significa que la R1, la R2 y la R3 están en serie. ¿Está? Todos juntos pasan por la misma resistencia. Están en serie. Bien, entonces ahora, una vez que yo deducí que estas tres resistencias están en serie, entonces voy a sacar el valor de la resistencia equivalente para poder reemplazarla en la ley de Ohm. ¿Cómo se saca la resistencia equivalente? Cuando esas resistencias están en serie, esa resistencia, ¿sí?, que la podemos poner así, resistencia equivalente, es igual a la suma de las series que están de la suma de las resistencias que están en serie. En este caso sería la suma de la resistencia R1 más la suma de la resistencia R2 más la suma de la resistencia R3.
Vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale R1? Vale 10 ohm. Siempre pongan las unidades porque son magnitudes. Más R2 vale 5 ohm. Más R3 que vale 15 ohm. Bien, ¿cuánto vale esa resistencia equivalente? O sea, si yo tuviese una sola resistencia que pudiera concentrar a las tres, ¿cuánto valdría? 10 más 5, 15, más 15, 30. Esa resistencia equivalente es de 30 ohm. Entonces puedo reemplazar por una sola resistencia estas tres. Y me quedaría, fíjense de este lado, voy a agarrar otra vez, fíjense de este lado, un circuito parecido, un circuito equivalente, pero mucho más sencillo, porque tengo la fuente de voltaje y tengo una sola resistencia, y es la resistencia equivalente a esta. Entonces ahora puedo resolver. Vamos a suponer que pregunten cuál es la intensidad de corriente. Entonces, el voltaje es igual a 6 volt. Y ahora tengo una resistencia equivalente y yo sé que la corriente eléctrica es la misma para todos. Para todos. ¿Por qué? Porque los electrones, como estas resistencias están en serie, pasan por todos lados igual, esa corriente eléctrica, perdón. Entonces, esa resistencia es de 30 ohm. Bien, ¿qué valor tendrá la corriente entonces? Bueno, entonces si yo sé que la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, entonces el voltaje sobre la resistencia es igual a la corriente eléctrica. 5 volt, no, perdón, 6, 6 volt dividido 30 ohm me daría entonces la intensidad de corriente. ¿Sí? 6 dividido 5, lo hacemos por si acaso para no, porque grabando hacemos 6 dividido 30 me da 0,2. 0,2 amper es igual a la intensidad. Entonces, la idea de obtener resistencias equivalentes es obtener, como en este caso, un circuito mucho más sencillo para resolver. Y entonces en el caso de que yo me dé cuenta que las resistencias están en serie, voy a encontrar una resistencia equivalente a esas resistencias en serie sumando directamente esas resistencias. Puedo calcular entonces aplicando la ley de Ohm la intensidad, en este caso me dio 0,2 amperes y estoy totalmente segura que esa intensidad es en todos los puntos de este circuito igual. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, espero que sí.